En el campo de concentración, todas las circunstancias conspiran para conseguir que el prisionero pierda sus estribos. Todas las metas de la vida familiar han sido arrancadas de un día para otro. Lo único que resta es la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esta última libertad adquiere una vivida significación en el relato de Viktor Frankl, un psicoterapeuta que observó cómo sus hijos y esposa recorrían el sendero fatídico a su muerte para después ser sometidos a los vejámenes en los campos de concentración nazi. En esa época, los prisioneros no eran más que hombres normales y corrientes, pero algunos de ellos, al elegir ser mártires de su sufrimiento, dificultaban la capacidad humana para elevarse por encima de su aparente destino. Te preguntarás, ¿cómo una persona que le quitan todo puede perseverar? Internado en un campo de concentración donde diariamente mueren personas a manos de desalmados, el mismo Frank fue capaz de configurar una terapia a sí mismo y a algunos de sus compañeros rehenes para convertirlos en protagonistas de una historia que muchos no podrían resistir ni un día. Todos los seres humanos somos un resumen de experiencias positivas o negativas. Sin embargo, un evento por sí mismo es neutro. Una experiencia por sí misma es neutra. No tiene un componente bueno o malo. Esa definición viene de la forma en el que el cerebro de cada persona procesa esa información. Cada persona procesa las experiencias de una forma distinta. Nuestra realidad la procesamos y formamos cuentos en donde nosotros tenemos un papel principal, aunque dependiendo de las circunstancias podemos darle dos posturas a ese mismo papel. Podemos ser protagonistas o víctimas. Las personas protagonistas normalmente atraen a otros protagonistas porque se complementan y generan situaciones de logro. Las personas víctimas atraen a victimarios porque con eso se complementan y generan situaciones de dolor, angustia y tristeza. Un protagonista no atrae a un victimario porque ninguno de los dos se siente complementado. Al contrario, se rechazan. Una persona que genera placer en los demás, lo que significa que los demás se sienten a gusto compartiendo con ella, nunca estará sola. Una persona que se la pasa contando sus tragedias a los demás, poco a poco se quedará sola. A nadie le gusta ser un paño de lágrimas permanente. Cuando estés reunido con un compañero de trabajo, amigo, familiar, y le platiques sobre su situación de vida, reflexiona sobre qué postura estás utilizando. Practica que todas tus conversaciones, tanto las que tienes con tu yo interno como las que tienes con las personas que te rodean, sean siempre en una postura protagonista. Al principio lo harás conscientemente, pero después será inconscientemente y tu percepción de la vida cambiará. Los que asumen ser protagonistas de su vida planifican, desarrollan y utilizan su intuición como guía. Se marcan metas y sueños. Sin embargo, las personas víctimas parecen transcurrir sus días con el freno de mano puesto, como en su auto, por miedo, creencias y paradigmas. Y esto los dejan estancados y paralizados. El poder de la actitud, entonces, es el gran activador interior. La actitud es el resultado de las elecciones personales, conscientes e inconscientes. Las víctimas quedan enfocadas en el afuera. Siempre sueñan con que viene una persona a resolver todos sus problemas y en esa fantasía se pierden de disfrutar, aprender y expandirse. Su actitud es negativa, pesimista y nostálgica por un pasado que dicen supo ser mejor, o fantaseando un futuro que afirman no depende solo de ellos. Los protagonistas asumen el reto de mantenerse en un estado de equilibrio inteligente, con una mayor tasa de positividad en su actitud que la media de personas no tiene. Afrontan los problemas, se sientan encima y los resuelven. Se ocupan en vez de preocuparse. Tienen la cualidad de la gratitud permanente y buscan conectar cada vez más con personas y experiencias de bienestar y felicidad. Viendo la conferencia TED del Dr. César Lozano, rescato su idea principal, ya que considero que cuando hemos vivido en la senda de víctima no siempre es por gusto o por el aparente beneficio de no tener ninguna responsabilidad sobre los resultados de nuestra vida, sino también por un mero acto de ignorancia, al no saber que existe otro camino, un camino que nos puede dar mejores resultados. Mejorar la relación fragmentada con tu hijo, por ejemplo, influir en la productividad de un equipo de trabajo, alcanzar una buena salud mental. ¿Qué lado de la balanza te conviene más? Pasas tu vida siendo una víctima perpetua, incapaz de reconocer que en ciertos aspectos eres víctima y en otros eres protagonista, incapaz de hackear tu sistema para reconocer cada error. En general, una víctima explica al mundo por medio de situaciones en las cuales tiene poco control y un protagonista explica al mundo por medio de una situación en la cual él es responsable y puede hacer algo para cambiarlo. Si tú mismo haces un análisis consciente de cuándo utilizas este tipo de lenguaje, te darás cuenta que a veces puedes ir de un extremo al otro. Lo importante es mantenernos la mayor parte del tiempo como protagonistas y dejar de victimizarnos por todo.
Debemos ser los primeros en adoptar una posición de protagonistas que permitirá que nuestros compañeros, colaboradores o familiares vean nuestros comportamientos y puedan seguirnos en el cambio de ruta. Naturalmente, los niños, para evitar el castigo, para evitar que se les reprenda, al enfrentarse a una situación desagradable, centran la explicación por fuera de sí mismos. Al centrar la explicación afuera, logra que disminuya su responsabilidad personal. Si la maestra me puso un 2, es la maestra la que me asignó esa calificación baja. No fui yo el que se sacó un 2 en la materia y por ende todo es culpa de la maestra, que es una mala docente. En cambio, si me saco un 10, logro una calificación alta y yo soy el único responsable. ¿Notas la diferencia? Cabe aclarar que en los niños es completamente natural e inocente, pero el problema se presenta cuando estas estrategias se extienden a la vida adulta. Por ejemplo, si una víctima llega tarde a alguna reunión, la explicación que dará es: había mucho tráfico. Es decir, el tráfico es la razón primordial por la cual él llegó tarde y sobre la cual no tiene ningún control. Y tampoco tiene ninguna responsabilidad. Así que seguirá llegando tarde en cuanto siga habiendo tráfico. O sea, siempre. Un protagonista en la misma situación explicará: salí tarde, tomé un camino muy complicado, etc. Es decir, que dará una explicación en la cual esta persona asume la responsabilidad y por tal razón puede aprender algo de esta situación y actuar de manera diferente en situaciones similares. Es muy importante aclarar que el protagonista se convierte en responsable, no en culpable de la situación. Al hablar sobre la vida, una víctima se expresa que la vida es injusta, el mundo le envió situaciones muy difíciles. En resumen, se siente afligido, triste, deprimido. Por otro lado, un protagonista usa la vida como algo que es prestado y necesita exprimir cada momento. Por lo cual, cada momento es una experiencia que le da la oportunidad de aprender algo nuevo. Cuando se trata de cumplir algún objetivo o llevar a cabo alguna acción, una víctima utilizará palabras como: ¿debería ir al banco? ¿Debo escribir esto? ¿Se supone que debo corregirlo? Me dicen que está mal. Es decir, tiene la apariencia de que todo objetivo, acción, es obligada por alguien con más autoridad que la víctima. Un protagonista, en cambio, al hablar de objetivos o de toma de acciones, utiliza palabras como: quiero ir, mi intención es corregirlo, lo quiero hacer, lo haré, es mi deseo. Con respecto a los resultados, una víctima echa culpas. Culpa a alguien más de los resultados, habla en términos de ellos fueron los responsables. La responsabilidad está fuera de mi alcance. Un protagonista se presenta como: ¿cómo colaboro para hacer realidad esto o aquello? Y busca siempre aprender de lo que ha sucedido. La víctima, al hablar sobre el compromiso, lo expresa en un intermitente sentimiento que va y viene, dependiendo de su estado anímico diario. Algunos días está más comprometido que otros. Lo podemos escuchar diciendo frases como: ya no me siento tan comprometido con mi trabajo o pareja por X o Y motivo. Quejas y quejas. El compromiso por parte del protagonista es una decisión diaria, es un acto de voluntad, por lo que cada día elige el compromiso constante con el que actúa en cada situación de su vida. Cuando se trata de la felicidad, para una víctima este sentimiento es algo que viene de afuera, es algo que alguien o algo me da. Busca que la felicidad venga del exterior. Así va al sitio de trabajo para ser feliz o busca que su pareja lo haga feliz. Un protagonista es totalmente responsable sobre su felicidad, no requiere ninguna razón externa. Al comenzar a incorporar esta actitud en nuestro día a día, nos convertimos cada vez en personas con mejores resultados, o por lo menos con la percepción de que podemos mejorar o modificar algo de la vida. Esto quiere decir, no me voy a convertir mañana en dueño de un gran negocio, ni mañana se va a acabar el tráfico o la corrupción de mi país. Sin embargo, el simple hecho de ser consciente de que si me duele es mi problema, y si fui partícipe en crearlo, también puedo hacer algo para dejarlo de padecer. Usarlo a mi favor o incluso remediar lo que me está molestando. Es el inicio de adquirir superpoderes para cambiar hábitos. Una vez aceptado y reconocido un error, problema o mal hábito, está 50% resuelto. Cuando asumimos de manera consciente esta actitud de ser protagonistas y responsables, se vuelve inaceptable tanto para ti como para los que te rodean el escudo de los pretextos. Y como dice la frase, y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia libera a otros. Entonces, ¿cuál es el problema de explicar como una víctima? Porque parece un buen negocio, porque la víctima se desliga de responsabilidad frente a ese inconveniente que ha sucedido. El problema de ser víctima es que el precio que se paga por hacer eso es la pérdida de poder. ¿Por qué pierde poder?
Porque si su explicación de la situación problemática se centra en algo fuera de control de la persona, esa explicación misma va a cerrar puertas para poder cambiar ese inconveniente. Si yo llegué tarde al trabajo porque había tráfico, ¿qué va a tener que suceder para que tenga que llegar temprano? Va a tener que suceder algo que está fuera de mi control, lo cual es que no haya tráfico. Ahora, si yo explico desde el punto de vista del protagonista, el control pasa a estar en mis manos y yo, habiendo tráfico o no, puedo llegar temprano igual. Si yo dijera, por ejemplo...